Estupendo, muchas gracias. En primer lugar, me gustaría agradecer sinceramente a la Real Maestranza de Caballería de Ronda la invitación para participar un año más en este encuentro de música y filosofía, así como a toda la organización por el enorme cuidado, impecable preparación de estas jornadas en esta biblioteca, a los coordinadores, Tomás Marco, Víctor Gómez Pin y, por supuesto, a todos vosotros, agradecer vuestra presencia y disposición a escuchar y a compartir este espacio de reflexión esta mañana. Bien, la ponencia que voy a presentar hoy continúa, en cierto modo, una línea de trabajo que viene siendo bastante habitual en mi trayectoria académica, que es intentar situar ciertos fenómenos humanos que muchas veces tendemos a considerar completamente excepcionales dentro de un marco más amplio, más naturalístico y más evolutivo. Y lejos de que esto reduzca su valor, creo precisamente lo contrario. O sea que, para mí, comprender las raíces profundas de ciertas capacidades humanas nos permite apreciar, al menos esa es mi valoración, creo que nos debería permitir apreciar todavía más su complejidad y singularidad. Y insisto en que esta es una percepción y valoración particular mías, pero a eso me dedico, a destruir torres de marfil para si acaso volver a construirlas, pero con mejores cimientos, más altas y sobre todo mejor fundamentadas. Bien, a propósito de la temática de este año, que es música y espacio, me gustaría plantear una cuestión que me parece especialmente interesante y necesaria, que es la relación entre sonido, espacio y percepción del sonido y del espacio. ¿Sí? Porque quizás la música no es únicamente lo que es por razones culturales, como tendemos a decir, o por razones históricas o artísticas, sino también porque nosotros, como organismos, percibimos, habitamos, y ese va a ser un concepto clave en esta ponencia, el concepto de habitar. Percibimos, habitamos, interpretamos el mundo de una manera muy concreta, como seres humanos. Nuestra experiencia auditiva no surge en abstracto. Está profundamente condicionada por la forma en que la audición evolucionó para orientarnos dentro del entorno, para anticipar acontecimientos, para interpretar distancias, movimientos, transformaciones, en fin, todo lo que se mueve y todo lo que acontece en un entorno. ¿Sí? Y precisamente por eso la música posee esa capacidad de afectarnos de una manera tan intensa. Pero este es el final de la película. ¿Cómo pasamos de un análisis de la audición en términos bioevolutivos a las emociones musicales? El camino que está en medio de estos dos polos es lo que voy a intentar plasmar hoy aquí. Entonces la pregunta sería, ¿por qué nos afecta tan intensamente la música? Ese sería el final del camino. Y todo lo que vamos a ver es una interpretación en términos bioevolutivos, en términos más naturalísticos, de por qué llegamos a emocionarnos. ¿Sí? Y a modo de spoiler os puedo decir, pues, porque trabaja con mecanismos perceptivos, que es lo que venimos diciendo en la introducción, trabaja con mecanismos perceptivos, la música, profundamente arraigados en nuestra forma de habitar acústicamente el mundo. Y ahora vamos a ver cómo funciona todo esto. Entonces, lo que intentaré mostrar a lo largo de esta ponencia es que muchas formas de conceptualizar, es decir, de pensar, ¿sí?, experimentar y organizar la música dependen en buena medida de estructuras perceptivas mucho más antiguas y vinculadas a nuestra experiencia espacial y corporal de la escucha. ¿Cuántos de vosotros sabríais decirme si alguien entra ahora mismo por esa puerta sin mirar a la puerta? Yo creo que todos. ¿Cómo lo haríamos? Pues agudizando otro sentido, no el de la vista.
Pero claro, normalmente pensamos en el espacio desde la visión. Cuando pensamos en espacio, pensamos en mapas, en distancias, en perspectivas, geometrías, pensamos en algo que se ve. ¿Sí? Y nosotros somos herederos de una tradición filosófica occidental que, vaya, casualmente ha tendido históricamente a privilegiar la visión como principal modelo de conocimiento y de relación con el espacio, con el mundo y con todo lo que acontece. Ya en Platón encontramos una fuerte asociación entre conocimiento y visión. Las ideas platónicas se presentan como algo que debe ser contemplado intelectualmente, pero contemplado. Fijaos en el concepto de contemplación. Y la metáfora de la luz ocupa un lugar central en la comprensión de Platón de la verdad. No solo Platón, Aristóteles, por ejemplo, afirmará al principio de la metafísica que la vista, y esto nos va a resultar bastante intuitivo, claro, la vista es el sentido más estrechamente vinculado al conocimiento porque permite percibir una mayor cantidad de diferencias, podemos discriminar desde una distancia, ¿sí? Hace posible una relación distanciada entre el observador, una relación discriminativa entre el observador y el mundo. Y esa centralidad de la visión se vuelve especialmente, bueno, os he comentado dos datos muy generales, pero podríamos encontrar más en la historia de la filosofía. Y se vuelve especialmente decisiva esta centralidad de la visión, como decía, en la modernidad. También hacemos un salto grande desde la antigüedad a la modernidad, sobre todo con el desarrollo de la perspectiva renacentista, de la ciencia matemática de la naturaleza y posteriormente con el empirismo moderno. El conocimiento se identifica cada vez más con representación, con objetivación del mundo, ¿sí? En Descartes, por ejemplo, el espacio queda identificado fundamentalmente con la res extensa, es decir, una realidad caracterizada por la extensión, la mensurabilidad, a fin de cuentas lo que podemos medir, ¿no? Y la posibilidad de descripción geométrica. Y esto, pues sin la vista, sería imposible. El mundo físico, entonces, aparece como algo que puede representarse objetivamente desde una cierta distancia racional por parte del sujeto cognoscente. Otra vez, la idea de Aristóteles de distanciamiento para observar el mundo y discriminar las diferencias entre las formas, por ejemplo, ¿no? En los empiristas, como John Locke o David Hume, el fundamento del conocimiento se desplaza hacia la experiencia sensible en su conjunto, no tanto hacia la vista, pero sí hacia la experiencia sensible en su conjunto. Sin embargo, el modelo sigue siendo fundamentalmente representacional. El sujeto recibe impresiones o ideas que observa en el mundo, que compara y organiza. Locke entiende la mente como una tabula rasa que recibe ideas procedentes de la experiencia sensible, es decir, del mundo, de todo eso que acontece a través de los sentidos. Y Hume analiza la vida mental también a partir de esas impresiones e ideas que nos vienen del mundo y que después en la mente distinguimos, comparamos y asociamos. Bien, esto es un repaso así general para que veáis que, bueno, que hemos recibido una herencia especialmente ocularcentrista, ¿no? Y quizá esto no sea casual, porque intuitivamente pensamos, claro, la visión ofrece precisamente aquello que gran parte de la epistemología moderna buscaba, que es distancia entre sujeto y objeto, estabilidad, delimitación clara de esas formas, posibilidad de control conceptual, sobre todo, control conceptual. Dejamos la historia de la filosofía para pasar a analizar autores contemporáneos. ¿Qué se dice de todo esto? Pues Martin Jay ha hablado de ese ocularcentrismo que mencionaba hace unos segundos de la cultura occidental. ¿Sí? Y describe esta tendencia histórica y dice que hay una tendencia a privilegiar la visión,
como paradigma del conocimiento y dice que buena parte de nuestro propio vocabulario epistemológico sigue reflejando todavía hoy esa herencia, ¿verdad? Hablamos de claridad cuando hablamos a la hora de entender las ideas, ¿no? de explicar una idea. Hablamos de claridad de ideas, de evidencia, hablamos de iluminación, de perspectiva o de punto de vista incluso, ¿no? Mi punto de vista es tal o cual. Sin embargo, gran parte de nuestra relación cotidiana con el entorno también se construye a través de la escucha. Muchas veces sabemos dónde está algo antes incluso de verlo. Cuando hacía referencia a si sabíais decirme si entra alguien por esa puerta antes sin mirar a esa puerta, ¿no? Percibimos si alguien se acerca, si una habitación está vacía, si un vehículo viene por detrás, a modo de advertencia, ¿verdad? Incluso con los ojos cerrados seguimos orientándonos espacialmente. Si os dais cuenta, la experiencia auditiva organiza el espacio de manera distinta. ¿De qué manera? Pues Lawrence Kramer insiste precisamente en esta idea. Para Kramer, a diferencia de la mirada, que como hemos visto muchas veces permite mantener cierta distancia respecto de aquello a lo que se observa, la escucha nos sitúa continuamente en el centro de procesos, que esto era una idea que creo que mencionaba Elena el otro día, la unilateralidad, ¿verdad?, del sonido. La escucha nos sitúa en el centro de lo que nos rodea, ¿sí?, de esos procesos que nos afectan corporalmente y emocionalmente, incluso cuando no prestamos atención consciente a ellos. Y esto ayuda también a entender por qué determinados sonidos producen atmósferas tan intensas para nosotros. El sonido no es algo que ocurre ahí delante, sin más. Es algo envolvente, ¿verdad? Pensemos, por ejemplo, en el silencio de una catedral. O en el rumor constante del tráfico, que llega a veces a molestarnos. O, si nos acostumbramos a él, pues ni nos damos cuenta, ¿no? O ciertos sonidos graves que se sienten físicamente en el cuerpo. Poned unos baffles a todo volumen con graves y veréis si lo notáis o no en el cuerpo. No se trata simplemente de información acústica, sino que cambia también nuestra percepción del espacio, nos sitúa en el espacio el sonido, ¿sí? Nuestra disposición corporal también cambia y nuestra manera de situarnos afectivamente dentro del entorno, porque el sonido nos afecta y nos hace sentir de una manera, o bien o mal, ¿sí? Y si no, pensad en lo importante que es escoger una buena música para un restaurante, por ejemplo. A veces hay muy buena decoración, pero una música pésima. Y eso es algo que deberían mirarlo. Y no solo la decoración, la iluminación, sino la música que ponen. En fin, ya estáis viendo que me veo profundamente afectada por la música de los locales. Pero, en fin, en este sentido, la experiencia sonora no solo, como decía, no solo nos informa sobre el espacio, sino que contribuye activamente a configurar la forma en que lo habitamos. Aquí empieza a aparecer el término clave que presentábamos antes. Decíamos, cuando entramos en una iglesia solemos percibir inmediatamente la amplitud del lugar incluso antes de observarlo detenidamente. Lo percibimos pues, a través de la reverberación, del eco, de la manera en que el sonido tarda en desaparecer, o una habitación pequeña, por contra, ¿no?, llena de objetos, produce una sensación acústica completamente distinta. El sonido aparece más absorbido, más cercano, menos expansivo, ¿verdad? Y bueno, esta experiencia cotidiana de la escucha no es simplemente una impresión subjetiva que tenga yo o una forma poética de hablar del sonido. De hecho, una parte importante de la investigación contemporánea sobre percepción auditiva insiste precisamente en que la audición funciona como un sistema extremadamente sofisticado de orientación espacial, como estamos viendo con estos autores, ¿no? En concreto, destaco este libro, Auditory Neuroscience, porque estos autores explican que el cerebro no recibe simplemente sonidos aislados, sino que organiza continuamente la información acústica para construir representaciones espaciales de todo lo que nos rodea, de nuestro entorno, y situarnos en ese entorno. Es decir, a partir de pequeñas diferencias temporales y de intensidad entre ambos oídos,
somos capaces de localizar direcciones, de estimar distancias, detectar movimientos o separar al menos diferentes fuentes sonoras dentro de ambientes acústicos complejos, ¿sí? Y no solemos pensar conscientemente en ello. Esto es simplemente algo que ocurre y que no solemos percibirlo conscientemente. Simplemente ocurre dentro de nosotros, ¿sí? Sabemos que algo está detrás, sabemos que algo está más lejos, más cerca o desplazándose hacia nosotros. Pero no sabemos realmente cómo ocurre esto. Pues esto lo explican en este libro fantástico. Bien, en este sentido, escuchar implica ya una cierta forma de cartografiar el entorno. Hacemos mapas del entorno, sin mirar. No hace falta mirar. Y desde una perspectiva bioevolutiva, pues todo esto tiene bastante sentido, como habéis podido intuir, con lo que veníamos diciendo. La audición no evolucionó principalmente para escuchar música ni para producir experiencias estéticas complejas. Su función primordial estuvo ligada a la supervivencia, pues como todo en el ser humano, al fin de cuentas, ¿no? Detectar acontecimientos relevantes, localizar movimientos, anticipar peligros, orientarse dentro del entorno, ¿sí? Autores como Steven Mitten o David Huron han insistido precisamente en esto, ¿no? En que muchas capacidades musicales complejas probablemente se desarrollaron sobre mecanismos perceptivos mucho más antiguos y vinculados originalmente a la orientación, a la predicción, a la coordinación social también. Y esto tiene una consecuencia importante para la propia experiencia musical, claro. Si la escucha humana se desarrolló originalmente como un sistema de interpretación espacial y temporal del entorno, entonces resulta difícil pensar que la música pueda desligarse completamente de estos mecanismos perceptivos fundamentales. Y veremos poco a poco de qué manera podemos localizar en la escucha musical este tipo de orientaciones y de percepciones y de naturaleza humana básica. Esto también nos obliga a replantearnos una idea bastante habitual sobre la escucha. Muchas veces tendemos a imaginar el sonido como algo aislado. Una voz, una sirena, un móvil que suena, una nota musical, un timbre, lo que sea, ¿no? Sin embargo, en condiciones normales, casi nunca escuchamos sonidos completamente separados del entorno. Lo que percibimos son escenas acústicas, complejas, aunque no nos demos cuenta, ¿sí? Dentro de las cuales el cerebro, claro, organiza, jerarquiza e interpreta información simultánea. Pero para saber cómo funciona todo esto, pues hay que tirar de obras más técnicas y que nos expliquen cómo ocurre. Pero nosotros no somos conscientes. Y aquí resulta especialmente importante, por esto último que decía, la noción de paisaje sonoro. En esta obra, The Soundscape, Schaffer propone pensar el entorno acústico como una dimensión fundamental de la experiencia humana y no simplemente como un fondo indiferenciado de ruidos, ¿sí? Igual que hablamos de paisajes visuales, podemos también hablar de paisajes sonoros que, y esta es la idea importante, cambian históricamente, cambian culturalmente y tecnológicamente. Este autor insiste en que cada sociedad desarrolla una cierta ecología acústica propia. Y esto tiene todo el sentido del mundo. Es decir, determinados sonidos adquieren centralidad mientras que otros desaparecen. Hay como una especie de selección natural de los sonidos. Unos quedan y otros se van, ¿sí? Y nosotros nos acostumbramos a esa ecología acústica y vivimos dentro de ella. Pero una vez más, no somos conscientes de ello. Simplemente asociamos que nosotros vivimos en un entorno acústico concreto, pero no somos especialmente conscientes, ¿no? En este sentido, la escucha también es un fenómeno cultural e histórico. Y esta idea me parece especialmente sugerente porque, como decía, implica que también existe una historia de la escucha. Probablemente una ciudad medieval sonaba de una manera radicalmente diferente a una ciudad contemporánea. No sé, me imagino campanas, como veis ahí en el dibujito, ¿no? Campanas
animales, viento, ¿sí? Voces o silencio, ¿sí? Hoy vivimos en paisajes sonoros completamente distintos. Tráfico, dispositivos electrónicos, notificaciones, ventilación artificial, se me ocurre también, ruido continuo de fondo, ¿sí? Y normalmente dejamos de percibir, como decía, conscientemente muchos de estos sonidos precisamente porque se han convertido en el ambiente acústico habitual dentro del cual organizamos nuestra experiencia cotidiana, ¿sí? Por eso el sonido es capaz de llevarnos, de transportarnos en el tiempo. Cuando escuchamos un sonido que hace mucho tiempo que no escuchamos, ¿no? Nos vamos a tiempos pasados, por ejemplo, ¿no? También ocurre eso con el olfato. A mí al menos me ocurre mucho, ¿no? Pero el sonido es muy potente en nuestro cerebro. Cuando escuchamos una melodía que hace tiempo que no escuchamos, podemos retroceder en el tiempo, ¿verdad? Y, claro, los cambios en el paisaje sonoro no solo modifican aquello que escuchamos, sino que también podríamos decir, como consecuencia de todo esto, que modifican nuestra manera de habitar y, lo más importante de todo, nuestra manera de habitar y conceptualizar el espacio. Y aquí me quiero detener en los conceptos, en la manera de pensar el espacio y el sonido, claro. Voy a haceros una pregunta aparentemente absurda. ¿Por qué los sonidos agudos son altos? ¿Por qué un sonido decimos que es alto o bajo? Porque físicamente las frecuencias no están arriba ni abajo. Cuando hablamos de sonido, utilizamos constantemente nociones espaciales, ¿sí? Hablamos de sonidos altos, de sonidos bajos, de profundidad sonora. Yo no soy músico, me podéis corregir. De amplitud, de cercanía, hablamos de capas sonoras, de campos acústicos, de sonidos profundos o sonidos envolventes, ¿sí? Nuestro cerebro necesita organizar el sonido de alguna manera, ¿sí? Y una de las formas más naturales de hacerlo es recurriendo a estructuras espaciales que ya utilizamos continuamente para orientarnos en el mundo. Pero la verticalidad no es una propiedad física del sonido, sino una metáfora conceptual. Y aquí resultan especialmente útiles algunas ideas desarrolladas en este libro clásico de Lakoff y Johnson. Lo interesante de la propuesta en este libro, que os recomiendo si os interesan las metáforas conceptuales y cómo funciona el cerebro, lo más interesante de esta propuesta es que dicen que las metáforas no aparecen simplemente como adornos del lenguaje, como tendemos a pensar, ¿no? Como adornos poéticos del lenguaje, o, como decía, recursos poéticos secundarios, ¿sí? Según estos autores, buena parte de nuestros conceptos más abstractos dependen de estructuras corporales y espaciales mucho más básicas, como arriba, abajo, dentro, fuera, equilibrio, distancia, ¿sí? Trayectoria, movimiento. Es decir, la comprensión conceptual surge en gran medida de patrones corporales y perceptivos previos al pensamiento abstracto. Es decir, no añadimos metáforas decorativas a posteriori, sino que pensamos metafóricamente desde el principio, porque nuestra experiencia perceptiva ya está organizada corporalmente, nuestra experiencia perceptiva ya está organizada especialmente, ¿sí? Y esto resulta, como hemos visto, especialmente interesante en el caso del sonido, porque conceptualizamos la música mediante nociones de altura, de profundidad, de amplitud, de cercanía, no porque proyectemos arbitrariamente categorías espaciales sobre algo abstracto, como la música, ¿no? Sino porque la propia experiencia, como decía, la propia experiencia auditiva ya implica orientación espacial, ya implica localización, distancia y movimiento dentro del entorno. Como decía Tomás Marco el otro día, la música es espacio, sí o sí. Entonces, nuestras metáforas vienen ya preparadas para localizar el sonido, para definir el sonido. No es algo que apliquemos ad hoc o a posteriori, ¿sí? Bien, algunos autores dentro de la teoría musical y la cognición musical han desarrollado precisamente esta cuestión. Esto
Esto podéis comprobarlo en muchos libros, ¿no? En muchas obras. Sibosky, como veis aquí, esta obra, por ejemplo, analiza cómo entendemos la música mediante esquemas espaciales y dinámicos profundamente ligados a la experiencia corporal, como os he resumido hace unos minutos. Algo parecido ocurre con Steve Larsson, que propone que percibimos ciertas líneas melódicas casi como si estuviesen sometidas a fuerzas físicas, a la gravedad, a la tensión, al impulso o incluso a la atracción. El propio pentagrama es un buen ejemplo de ello. Representamos visualmente las variaciones tonales como posiciones verticales, ascendentes o descendentes, como si la altura sonora, como decíamos, correspondiera literalmente a una elevación espacial. Pero físicamente la frecuencia sonora no tiene orientación vertical. Nada en la onda acústica sube realmente en el espacio o baja en el espacio. Las notas musicales no están realmente arriba o abajo, pero nuestra percepción y nuestro lenguaje las organizan como si de hecho existiera un espacio sonoro, ¿sí? Y esto es un campo de estudio muy interesante porque trabajos como este, quizá este es uno de los más interesantes y punteros. Trabajos como este muestran que distintas culturas utilizan metáforas parcialmente diferentes para describir nuestra altura tonal, ¿sí? Algunas culturas, algunas tradiciones recurren a hablan de sonidos finos o sonidos gruesos. Intuitivamente, si hablamos de sonidos finos, ya sabemos más o menos a qué nos estamos refiriendo. No son los sonidos graves, son los sonidos agudos, ¿no? Porque de alguna manera el sonido agudo nos recuerda, nos evoca finura. El sonido grave, grosor, curiosamente, ¿no? Pero nosotros no hablamos de sonidos finos y gruesos, sino de sonidos altos y bajos. Entonces, esto sugiere, y tengo aquí más ejemplos, no solo de sonidos finos y gruesos, quizá después puedo buscarlo. Hay otra forma también en otras culturas de hablar de nuestra verticalidad tonal. Esto, claro, sugiere que la frecuencia acústica no determina automáticamente una única representación conceptual, ¿sí? Y eso resulta fascinante porque parece indicar que, dado que nosotros también construimos perceptiva, pero también culturalmente, el espacio sonoro, no podemos hablar de una universalidad conceptual garantizada. Sí, en este sentido. Y bueno, la escucha no solo organiza espacialmente el entorno, sino que también, claro, nos orienta temporalmente dentro de él. Porque escuchar implica continuamente anticipar. En este punto resulta especialmente interesante este trabajo que ha aparecido antes en pantalla también, ¿no? Este autor, David Huron, se pregunta ¿por qué una melodía parece a veces pedir una continuación? Eso nos habrá pasado a veces. A mí me ha pasado al escuchar música, ¿no? Qué raro ha acabado esta canción. Parece que necesita un cierre, ¿no? ¿Por qué esperamos que un tema acabe bien? Este autor sostiene que gran parte de la experiencia musical depende de mecanismos de expectativa, de predicción, de resolución. Estos mecanismos que, como decíamos, están profundamente vinculados al funcionamiento ordinario de la percepción auditiva, ¿sí? Dice que la escucha implica también anticipar continuamente aquello que probablemente ocurrirá después, ¿sí? Y aprovecho, como veis, a poner en pantalla, aquí hay gente que entiende de arte. Yo no soy una gran experta, pero esta obra me ha encantado desde siempre por su sencillez, por su minimalismo y por lo que representa el perrito esperando, anticipando qué es lo que va a ocurrir después, qué es lo que va a salir de ese gramófono. Y bueno, privilegios del ponente os lo pongo ahí, porque siempre me ha gustado muchísimo. Sobre todo para representar esta idea de anticipación y de espera, cuando escuchamos a veces un tema, una canción que acaba, lo solemos decir, acaba raro,
Parece que necesita terminar, ¿no? Entonces, claro, desde una perspectiva cognitiva y bioevolutiva aquí no hay ningún misterio. Todo tiene bastante sentido desde la ciencia, ¿no? Para un organismo, anticipar acontecimientos relevantes dentro del entorno posee un enorme valor adaptativo, claro. Cuando oímos pasos, esperamos una dirección, ¿sí? Cuando escuchamos una voz, anticipamos continuidad. Si se corta de golpe, algo pasa, ¿no? Cuando escuchamos un ruido brusco, nuestro cuerpo reacciona incluso antes de saber qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Estamos preparados para ello, ¿no? La audición, entonces, funciona en gran medida como un sistema predictivo orientado a detectar cambios y a preparar respuestas frente a posibles acontecimientos. Y precisamente ahí reside buena parte de la fuerza de la música. Vamos ya centrándonos en el final de la película. ¿Qué ocurre con la música? Muchas experiencias musicales dependen de tensiones, de suspensiones, de repeticiones. Insisto en que yo no soy músico, pero me podéis corregir más tarde. De sorpresas, de resoluciones. A eso me refería anteriormente, ¿no? Cuando una melodía parece no acabar bien, ¿qué falta? Hay una resolución, ¿no? Todo esto juega continuamente con nuestras expectativas perceptivas. Una melodía parece pedir continuidad, como decía, ¿no? Una pausa puede generar tensión. O una resolución armónica produce sensación de cierre, ¿sí? Entonces, claro, la música explota de manera pues, particularmente sofisticada todo esto, ¿no? Todos estos mecanismos predictivos profundamente arraigados en nuestra relación cotidiana con el entorno acústico. Y si no, pensad, por ejemplo, en estilos de música, por ejemplo, como se me ocurre el freestyle jazz, que resulta a muchos tan extraño de escuchar precisamente por eso, ¿no? Porque el que no entiende de música no es capaz de anticipar, no es capaz de encontrar patrones a veces en estas variaciones del jazz, aunque el que es músico de verdad entiende que hay patrones y que hay una estructura detrás, ¿no? Como en todas las formas musicales, ¿no? Bien. Esta idea de continuidad, de cosas que esperamos, ¿no? En la música, aparece especialmente clara en algunos trabajos de Casey O'Callaghan. Especialmente os recomiendo este Sounds. Casey O'Callaghan se pregunta, ¿escuchamos sonidos o escuchamos cosas ocurriendo? ¿Sí? Para el autor está claro, los sonidos no son simplemente sonidos estéticos, ¿sí? Cosas ahí fuera que percibimos, ¿sí? Sino que son eventos vinculados a procesos, a movimientos y transformaciones temporales dentro de un entorno. No es simplemente un sonido bello, no, es algo más. Y esto modifica bastante nuestra manera habitual de pensar la experiencia auditiva, claro. Un sonido casi siempre implica que algo está ocurriendo. Algo vibra, algo golpea, algo se aproxima, se desplaza, desaparece, cambia, lo que queráis, ¿sí? Escuchar implica, entonces, seguir transformaciones y no simplemente identificar objetos estáticos o sonidos estáticos, ¿sí? Hay algo más. Y quizás precisamente por eso la música mantiene una relación tan estrecha con el tiempo, porque el sonido aparece siempre ligado al devenir, al cambio en el tiempo, ¿sí? No escuchamos entonces, como con esto cierro ya este apartado, no escuchamos simplemente objetos, escuchamos acontecimientos. ¿Por qué? Pues porque nos venimos preparados para ello, nos viene bien saber qué es lo que está ocurriendo, ¿sí? Y probablemente todo esto también obliga a replantear nuestra propia manera de entender la música, porque tendemos a concebirla como una actividad puramente estética. Pero, sin embargo, hoy estamos insistiendo en que la experiencia musical se construye sobre mecanismos perceptivos mucho más antiguos y que están vinculados originalmente a orientación espacial, a la predicción, a todo esto que venimos insistiendo una vez y otra a lo largo de esta ponencia, ¿no? A la organización temporal del entorno, que son mecanismos bioevolutivos
que vienen profundamente arraigados en nuestra naturaleza. ¿Por qué? Porque nos viene bien para nuestra supervivencia. Y claro, después, la música pues es una producción artística, estética nuestra, pero que, claro, viene fundamentada, viene vinculada a todo esto, ¿no? Y esto resulta filosóficamente importante porque implica que la música no emerge, como decíamos, ¿no?, completamente al margen de nuestra experiencia ordinaria del mundo, sino que emerge a partir de ella. La música no inventa desde cero nuevas formas de percepción, nuevas formas estéticas de percepción, sino que reorganiza lo que ya tenemos, ¿sí? Pero claro, lo intensifica y lo estetiza. Ese es un punto clave. Estetiza capacidades auditivas profundamente arraigadas en nuestra manera de habitar acústicamente el entorno, pero no las estetiza porque sí. La estética tiene también su función bioevolutiva, ¿sí? Quizá un poco más adelante, si me da el tiempo, lo puedo explicar un poco. La música no hace sino reapropiarse de esos mecanismos de orientación espacial y transformarlos en experiencia estética. En este sentido, quizá Rilke tenía razón cuando en sus sonetos a Orfeo escribió que el canto es existencia. O sea, la música, el canto, no añade simplemente sonidos bellos al mundo, sino que modifica nuestra manera de existir en él. Eso sería lo que yo le añadiría a Rilke. No es que, bueno, en términos cartesianos podríamos decir, tal y como dice Rilke, canto luego existo, ¿no? Yo añadiría a Rilke, existimos porque cantamos, cantamos porque existimos, pero a la vez ese canto nos sitúa en el mundo y nos hace cambiar en el mundo, nos hace habitarlo de una manera u otra, en función de la cultura, en función del tiempo, en función de nuestras necesidades, ¿sí? Entonces, decíamos que aquello que en un principio servía para localizar movimientos, anticipar acontecimientos, todo esto, ¿no?, interpretar transformaciones del espacio, del ambiente acústico, termina convirtiéndose también en experiencia estética, en experiencia emocional, en experiencia simbólica. ¿Por qué? ¿Por qué valoramos la música? ¿Por qué valoramos lo que es estéticamente bello? Pues una vez más, desde el punto de vista bioevolutivo también tiene una explicación todo esto, porque valoramos la virtuosidad. ¿De qué es sinónimo la virtuosidad? De que hay una habilidad detrás. Siempre pregunto, ¿por qué Beethoven es famoso en Ronda y en Japón? ¿Por qué valoran a Beethoven en Ronda y en Japón? Porque hay una universalidad en ese sentido, ¿no? ¿Por qué nos gusta una música aquí y allá? Porque apreciamos naturalmente lo que está bien hecho. ¿Por qué? Porque nos viene bien. Porque nos viene bien. Nos sentimos naturalmente atraídos hacia la técnica, hacia el buen hacer, ¿sí? Y la estética musical es producto de ello, ¿no? Apreciamos una buena composición porque sabemos que hay un trabajo enorme detrás, ¿sí? De ahí la universalidad de la música, ¿no? Nos guste o no el estilo musical, apreciamos que hay un trabajo enorme detrás, ¿sí? Bien, pero este es un tema que lo podemos hablar aparte. Y claro, precisamente por eso la música tiene ese efecto, esa capacidad tan intensa para afectarnos corporalmente y emocionalmente, ¿verdad? Pues porque trabaja continuamente con estas estructuras perceptivas que están integradas en nosotros, en nuestra experiencia cotidiana de la escucha. Como decíamos antes, cuando una melodía genera tensión o una resolución armónica y nos produce esa sensación de cierre, la escucha está trabajando con todos estos mecanismos, ¿sí?, con estas expectativas temporales, anticipaciones perceptivas, ¿sí? Y por eso muchas experiencias musicales, ahora voy a hacer referencia a la imagen en pantalla, muchas experiencias musicales producen una sensación tan intensa de inmersión. Y voy a hacer referencia a algo sobre lo que mencionó Tomás Marco hace unos días. Muchas prácticas musicales han explotado explícitamente esta dimensión espacial del sonido desde hace siglos, como veis aquí. Como nos explicaba Tomás Marco hace poco, un ejemplo especialmente
conocido aparece en la música policoral veneciana del Renacimiento tardío, sobre todo en compositores como Giovanni Gabrieli. Aquí, como veis en la foto, en la Basílica de San Marcos, pues se situaban distintos coros e instrumentos, se distribuían físicamente en lugares separados del edificio, generando efectos de diálogo, de eco, de distancia y, sobre todo, de desplazamiento acústico. Aquí el espacio arquitectónico dejaba de funcionar como mero escenario pasivo para convertirse en un elemento constitutivo de la propia experiencia musical y de la propia obra, ¿no? Entonces ya la música no se escuchaba delante, sino que se escuchaba alrededor del oyente, ¿no? Entonces el movimiento del sonido, las respuestas entre diferentes grupos instrumentales y claro, la reverberación del edificio pues debían de producir una experiencia espacial extremadamente compleja, ¿verdad? Y esto anticipa muchas prácticas contemporáneas en las que la circulación espacial del sonido forma parte también de la obra, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en estas instalaciones sonoras que se han puesto ahora tan de moda, instalaciones que les llaman inmersivas, ¿no? O diferentes composiciones electrónicas, me vienen ahora a la cabeza, donde el desplazamiento del sonido se convierte en el elemento central de la obra, ¿no? Y puedes percibirla no solo con los auriculares, sino en el propio concierto, cómo circula el sonido por la sala, ¿no? Y quizá por eso el sonido ha ocupado históricamente un lugar algo ambiguo dentro de la tradición filosófica occidental. Frente a la estabilidad aparente de la imagen, el sonido resulta mucho más difícil de fijar, de clasificar, de detener conceptualmente, porque podemos congelar una imagen, pero un sonido existe únicamente mientras acontece y después desaparece. Y esta cuestión aparece de manera especialmente clara cuando pensamos en el silencio. Intentad imaginar el silencio absoluto. Probablemente ya estáis escuchando, no sé, ventilación, respiraciones, ropa moviéndose. Muchas veces tendemos a imaginar el silencio como simple ausencia de sonido, pero desde el punto de vista de la experiencia auditiva, el silencio absoluto resulta prácticamente inexistente, a no ser que utilicemos una de estas cámaras que vienen preparadas para ello. Pero incluso dentro de esas cámaras se dice que escuchamos los sonidos de nuestro cuerpo, ¿no? ¿Cómo se llaman? Cámaras hiperbáricas, puede ser, algo así. Sí, ¿no? Bien, otro ejemplo que he aprendido en estas jornadas, menos mal que no pagamos derechos de autor. John Cage aparece siempre por aquí, incluso en el libro de Tomás, hojeándolo el otro día, localicé a John Cage y esta obra. Llevó, claro, esta cuestión y creo que el año pasado lo mencionó también Isabel, llevó esta cuestión hasta un extremo muy conocido con esta obra 4 minutos 33 segundos, en donde no se producen sonidos intencionados y donde la atención, pues claro, se desplaza precisamente hacia el entorno acústico, que normalmente permanece en un segundo plano, ¿no? Y quizá ahí reside la dimensión filosóficamente más interesante de la pieza, porque más allá de la provocación artística de Cage, él pone de manifiesto que nunca dejamos de estar completamente en el paisaje sonoro, nunca dejamos de habitar el paisaje sonoro, ¿no? Incluso cuando creemos estar en silencio, seguimos inmersos en una determinada configuración que organiza nuestra percepción del espacio. No podemos salir de nuestro cuerpo, por lo tanto, nunca podemos dejar de estar en el espacio y nunca podemos dejar de escuchar, ¿verdad? Y nuestra relación corporal con el entorno, pues entonces aquí adquiere, claro, centralidad. Además, el silencio mismo puede modificar profundamente nuestra experiencia espacial y emocional. Si no, pensad en un espacio completamente silencioso, lo inquietante que puede resultar para algunos. Precisamente, ¿por qué? Porque rompe muchas de las referencias que necesitamos para orientarnos y para situarnos en el mundo, ¿no? En un entorno acústico silencioso, pues resulta más difícil, ¿no?
Y del mismo modo, pensemos en lo contrario. Determinados sonidos continuos, en especial sonidos naturales, la lluvia, el viento, el ruido ambiental natural de fondo en general, ¿no? Producen muchas veces una sensación de estabilidad ambiental. Ahora se habla de sonido blanco, sonido marrón, porque parece que ayuda a personas con TDAH a centrarse, escuchar un tono de fondo constante. Sí. Si buscáis, seguro que muchos ya sabéis lo que es. El sonido son como tonos constantes, como rumores de fondo que los estudiantes se ponen a veces en los auriculares cuando estudian para mantener la atención en el texto que están leyendo y no distraerse con una voz, un coche, un perro, lo que pase por ahí, ¿no? Y esto nos lleva de nuevo a las investigaciones contemporáneas sobre ecología acústica, que precisamente insisten en que determinados sonidos o ambientes acústicos favorecen concentración, la calma, mientras que otros ambientes, pues, como todos podemos experimentar en algún momento, generan saturación, ansiedad, desorientación perceptiva. Y esto los profesores lo vivimos, al menos yo, en mi facultad. Cada vez que tengo que dar clase en un edificio concreto, Gochón lo sabe bien, el aulario, la acústica de ese edificio es pésima, ¿no? Y eso nos hace pensar que a lo mejor los arquitectos no han tenido en cuenta que los que trabajamos ahí dentro somos docentes y vivimos de nuestra voz y a veces parecemos verdaderos barítonos cuando intentamos impartir clase. Y aquí entraría un tema paralelo, la importancia, qué pena que no esté nuestra ponente de anteayer, la importancia de la arquitectura también para el sonido, para situarnos cómodamente en un espacio y poder hacer nuestro trabajo cómodamente. Bien, en esta ponencia hemos incidido en que el sonido organiza continuamente nuestra percepción del espacio, seamos conscientes o no. En general vivimos rodeados de ruido casi permanente, de estímulos acústicos continuos. Hemos terminado normalizando muchas formas de saturación sonora hasta el punto de dejar de percibirlas conscientemente. Simplemente están ahí en nuestro ecosistema acústico, ¿sí? Y forman parte de nosotros, esos rumores, esos ruidos, esas señales acústicas, ¿sí? Y, sin embargo, claro, el hecho de que dejemos de escucharlas conscientemente, eso no quiere decir que dejen de afectarnos. Yo me pregunto, ¿y si una parte importante de nuestra ansiedad contemporánea fuera también acústica y no nos estemos dando cuenta? Y vamos terminando. Quizá precisamente por eso la música sigue siendo tan importante para todos, ¿no? Porque en medio de un mundo acústicamente saturado, la música todavía posee capacidad de reorganizar nuestra atención y de hacernos escuchar de nuevo, pero escuchar conscientemente, ¿sí? No solo sonidos, sino también espacio, silencio, distancia, presencia, tiempo, todo eso que está en nosotros naturalmente, ¿sí? Quizá nunca escuchamos simplemente música, quizá escuchamos también una manera de habitar el espacio, ¿sí? Y con esta reflexión sobre sonido y espacio, me gustaría enseñaros esta captura de pantalla. Hoy hemos mencionado muchas obras contemporáneas que trabajan sobre cómo nos afecta la música cerebralmente, sobre cómo cartografiamos el espacio, los últimos avances. Y esta obra que veis ahí, que es de julio de 2026, es decir, de este mes mismo, ya trata sobre, como veis en el título, por qué la música es genética. Es decir, ya están rascando en la genética humana para explicar la música desde ese punto de vista. Y ahí he visto, no la he ojeado todavía, pero veo ahí en la descripción de abajo, pone, es una perspectiva fresca, nueva, explicada por un cantante clásico y un genetista
que ambos exploran la idea de por qué nos gusta la música. Un genetista y un músico. Y esta obra promete, por lo puntero, y no sé qué hay dentro, insisto, no la he leído, porque es de este mes mismo, y me apetece muchísimo saber qué esconde. Y como imagen final, en estas jornadas estamos hablando de música y espacio, pero hace 2 meses estuvimos de vacaciones en Corea y me topé con un anuncio de una exposición fotográfica que me hizo pensar que hay gente que está más allá, más lejos y más avanzados que nosotros. Nosotros hablamos de música y espacio. Bueno, pues los coreanos hablan. Esta exposición fotográfica, como veis ahí, habla de, como veis abajo en comillas, exhibición fotográfica, escuchando la quietud. Música y movimiento, pero ya no movimiento de cualquier tipo. Movimiento, hablan de quietud, escuchando la quietud. 2 puntos. La mente más allá de lo que se ve. O sea, que igual le tenemos que dar una vuelta al próximo coloquio y centrarnos en lo que están trabajando los coreanos actualmente en fotografía. Es decir, en algo extremadamente complicado, sofisticado y que por mucho que le demos muchas vueltas, pues siempre nos quedarán temas nuevos para trabajar en estas jornadas. Muchas gracias por su atención. Eskerrik asko. Bien, tenemos Humberto. A ver, en primer lugar, muchas gracias, Bárbara, por la presentación. Me ha encantado, Pero es que has puesto, digamos, el dedo en la llaga de algo que yo llevo observando todos estos días: espacio y música. Conceptualmente, reproduce una imagen en un instante. Sin embargo, la música no es en un instante. Por eso, el concepto que se ha tratado aquí de espacio y música lo he entendido yo al final como espacios donde yo voy a hacer música. Pero para mí es totalmente distinto. El espacio puede estar congelado en un instante determinado y la música es un continuo. De hecho, es que ayer se hablaba de intervalos y microintervalos. Entonces, la pregunta es, por eso me ha gustado lo de genética, el libro, me parece muy interesante. ¿Existe algún estudio que en un intervalo de tiempo diga nuestro cerebro si se fija en 1 o 2 o 3 sonidos y reconstruye los demás? Auditory Neuroscience. Por la evidencia del título ya puedes hacerte una idea. Bueno, yo claro, he trabajado libros limitados, ¿no?, para esta ponencia, pero hay ríos de tinta sobre esto, diría yo. Cualquier libro que hable de neurociencia y que se centre en este aspecto particular que has mencionado tú, yo creo que eso lo he revisado y lo he pasado, lo he trabajado, sí. Mira, yo he dedicado casi toda mi vida al procesamiento de imagen, sí, de una forma muy especial, insisto, tiene la ventaja matemática de que en un instante determinado el sonido siempre son conceptos totalmente distintos. El sonido va por partículas sí, longitudinales, funciones, etcétera. Pero ya voy un paso más allá también. En el caso de los humanos, cuando vemos una imagen fija, nuestros ojos hacen una especie de malla
y coloca los objetos en esa malla. Sin embargo, una malla rectangular, como puede ser eso. Los gatos son cilindros, de una forma totalmente distinta, pero no sabemos por qué lo hacen. Es que, claro, pienso también que la siguiente pregunta es, ¿hay estudios sobre cómo funciona el cerebro animal? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, pero pues ya me pasarás porque me parece muchas veces, interesantísimo. pero estudios que están todavía inacabados. O sea, se sabe algo. Se sabe algo. Para el hombre no se sabe por qué selecciona, bueno, las personas, no se sabe por qué seleccionamos determinados puntos. Es algo increíble, o sea, y fijaos dónde estamos con la imagen, ¿eh? Sí. O sea, somos capaces de encontrar a cualquier persona ahí sin hacer nada más, pero nuestro cerebro funciona de una forma diferente a la máquina. Sí. Y yo llevo a la máquina todo lo que no logro imitar al cerebro. Y creo que desde el punto de vista matemático el tratamiento del sonido es mucho más complejo, pero mucho más interesante, por ese continuo, ese tema de intervalos, sin más. Insisto, me ha gustado todo el congreso y todo lo que he visto, pero siempre me ha parecido que separábamos entre 3 dimensiones y la cuarta la dejábamos aparte del tiempo. Y aquí sí que he visto la evolución de todo eso. Muchas gracias por la presentación y me tienes que pasar esa documentación. Cuando quieras. Por eso es tan importante la colaboración entre diferentes campos de conocimiento, la filosofía, la neurociencia, la matemática. Es que no podemos trabajar eso en solitario. La neurociencia es fundamental en todo esto. Si no, no. Sí. No, yo quería felicitar realmente porque la ponencia ha sido maravillosa, clarísima, muy bien expuesta y llena de cosas muy interesantes que son verdades, además. Bueno, podríamos hablar de muchas cosas en referencia a cómo funcionan distintamente las artes, por qué, por ejemplo, no podemos hablar de pintores ciegos, pero sí de músicos ciegos, de Antonia Cabezón hasta Joaquín Rodrigo. Y en cambio sí podíamos hablar de compositores sordos. De hecho, Beethoven, sus mejores obras, o por lo menos las más complejas, no oía absolutamente nada cuando compone las últimas sonatas o la gran fuga o todo ese tipo de obras. Pero a mí lo que sí me interesa en este momento es un poco romper una lanza por una cosa que se dice muchísimo, que yo lo digo mucho y que a mí me parece falsa. Es cuando se dice que es una convención el decir que hay sonidos graves y sonidos agudos y que unos están abajo y otros están arriba. No es ninguna convención, ni es una metáfora, es realidad. Es como si dijéramos que es falso que en la arquitectura los cimientos están abajo y el tejado está arriba. Pues lo siento, están abajo y están arriba. ¿Y por qué? Porque la música procede con vibraciones. Y las vibraciones armónicas empiezan en el grave, abajo, y tienen todo lo posible. Y bueno, esto es la música espacial esta, de los franceses, se basa precisamente en eso. Entonces, a medida que vas subiendo, vas encontrando diversos armónicos y esos armónicos cada vez son menos. Y al final no hay más que uno, el de más arriba de todo. Y además, esos armónicos no son siempre los mismos en cualquier caso, porque una flauta no suena distinto a un clarinete, aunque haga la misma nota. ¿Por qué? Porque los armónicos están diversamente puestos y de ahí depende el timbre, ¿no? Entonces, bueno, hay toda una época de la música, que es el barroco, en el cual incluso hay musicólogos que dicen que no se debe llamar música barroca, sino música del bajo continuo, lo cual me parece exagerado, porque no solo es la del bajo continuo, pero el bajo continuo es el que organiza toda la música de abajo hacia arriba. Y eso de abajo hacia arriba no es una metáfora, es una realidad. Porque además, cuando son 60 ciclos, no es lo mismo que cuando son 6.500 ciclos. También es el canto, en la posición de la voz al cantar. Sí, es arriba también. Es una micro. Cuando cantas el esfuerzo humano, para cantar un grave tienes que situar la voz en un sitio y cuando tienes que dar un agudo o una altura, subir a una altura, tienes que llevar el sonido más a la cabeza, más arriba. Pero yo me refería a las propiedades intrínsecas, físicas de las ondas. Yo esto lo he comentado con físicos, y reiteran que no es una propiedad física del sonido el espacio, la verticalidad. Es decir, ¿qué significa, cuando dice Tomás Marco, qué significa que esto es real, que es arriba o abajo? A eso me refiero. Que estar o arriba o abajo no es una propiedad intrínseca de las ondas sonoras. Y esto lo he comentado con gente que sabe física. Y a eso me refería.
no son convenciones. Es que nosotros sentimos arriba o abajo la música, pero eso no quiere decir que sean propiedades del sonido, propiedades físicas. A eso me refería. Pero le daremos una vuelta. Si yo estoy discutiendo con físicos también, pero tampoco me saben explicar por qué no es real que 60 ciclos sea abajo, como lo decimos nosotros, y 6.000 ciclos sean arriba. ¿Por qué eso no es real? O porque en otras culturas, como he dicho yo, hablan de sonidos gruesos y finos. Ya no son sonidos altos y bajos. Sí. Pero se podría decir que todo lo suena lo mismo. Muy brevemente, primero felicitarte. Ha sido espléndida tu lectura. Tengo dos observaciones solamente que comentarte. Ya que estamos en Ronda, en Rilke hay un elemento muy dinámico, más allá de los Orfeo, y es una antropología básica que llama existe el Augenmensch, el hombre ojo, y el Ohrenmensch, el hombre oído, y autonomiza esos espacios sin una obsesión cientificista, pero estableciendo culturalmente las aproximaciones estéticas al campo de la visión y al campo de la escucha. Hay una secreta teoría de la música en Rilke muy importante, sobre todo en la 7ª y 8ª elegía, que hay que recuperar. En segundo lugar, convendría que lo frecuentaras. En la Scuola Normale Superiore de Pisa hay un instituto de análisis lingüístico y el resultado, entre muchos otros, que afectan a esta problemática que has comentado brillantemente, es que durante los años 80 y los años 90 y hasta el primer 2000, el concepto que más articuló la presencia de problemas en el campo de las ciencias de todo tipo fue el de percepción. El concepto más citado es el de percepción y toda la research se ha orientado hacia la distribución de los campos semánticos de la percepción, lo cual da un laberinto inmenso. Sin embargo, aquí está la cuestión. A partir de los años 2015 hay un desplazamiento del campo de la percepción al campo de la emoción. Y el campo de la emoción había quedado como inteligible desde ciertos parámetros teóricos del 18, desde Locke Hume fundamentalmente, pero han quedado definitivamente en suspenso. La emoción lleva precisamente a contrastarse con elementos que son típicos del 18. En el 18 nacen dos conceptos muy importantes. Uno es el gusto. El gusto es cultural, pero no es solo cultural. Y como no es suficiente, aparece el segundo concepto, que es la crítica. Son las admirables páginas de Diderot sobre la crítica. Se organiza el campo del conocimiento a partir del gusto y la crítica, pero viene inmediatamente la insuficiencia respecto al emotions, que aparece desarrollada, pero sin teoría, en la poesía romántica del 19. Allí ya hay la tercera crítica kantiana, abre el espacio y comenzamos a pensar que esa emoción, dudo que funcione por razones de utilidad. Allí ha sido muy darwiniana. No me ha gustado esa concesión que haces tan automática. Es más compleja la emoción. Tiene unos
las neurociencias se consideran todavía inocentes respecto al problema. No digo que todo consista en me gusta, sino que es una forma de relación. Eso que es la emotion es relación. Y en la implicación general estamos, digamos, salvando distancias porque ya la infinita literatura sobre la percepción, alimentada por las neurociencias en un par de décadas que han volado, hacen que hoy nuestra condición humana, me vas a perdonar la licencia, nuestra condición humana termina precisamente produciendo. Si vas el próximo viaje después de Corea, vete a Kioto, te doy un consejo. Aquí, esto es muy, no, sí es muy interesante. El lugar más mágico del Japón se llama Katsura, una villa imperial, 8.000 hectáreas, que se construye por el imperio del 17 y son todo pequeños pabelloncitos, pabellón para esperar el atardecer, sillas de bambú, un alzadillo, pabellón para escuchar la lluvia. Escúchalo. Pabellón para esperar. Todos son lugares ritualizados que te dan un espacio de la emoción impresionantemente distribuida. Lo que me interesa es el desplazamiento de la percepción a la emoción en las ciencias del conocimiento actuales y liberar la emoción de aquel territorio sentimental que nace con el 18 y que termina. Las páginas de John Donne son ya suficientes para explicar cómo es un momento que es el momento de la verdad humana. Pero me ha interesado mucho esa perspectiva, ese atraque al final hacia la utilidad, no sé, sutil, no, ese concepto no lo acepto. Hay un mecanicismo secreto que es heredado de una idea de lo organis. La verdadera revolución del 18 fue que nació pensando mecanis, seguía Newton mandando, y el 18 termina pensando organis. Ese salto del mecanis al organis trastocó muchos de los parámetros de la antropología filosófica. Pero estoy contento de oírte. ¿Tienes alguna respuesta? Bueno, Si sí. no, después podemos seguir con otro. Yo tengo claro que me jubilaré en Japón. Nos jubilaremos en Japón. Y estoy acostumbrada a que no guste lo que digo, a que no se acepte. Pero precisamente la evolución y los estudios naturalísticos rompen la perception, rompen la emotion, rompen todas estas corrientes, todas estas aproximaciones al mundo y a la naturaleza. Y más allá de eso, no es que yo sea mecanicista, es que simplemente estudio el mundo, al ser humano, a la naturaleza, desde este punto de vista que creo que es el de cajón de madera de pino y que nos enseña el mundo tal y como es. Y pese a que nos guste o no nos guste, creo que es así. Y por eso mi mensaje siempre es, pese a que el mundo es así, eso no quiere decir que no haya encanto en él, sino todo lo contrario. Dado que hemos deshecho las telarañas, hemos abierto el mundo y hemos visto cómo funciona en términos bioevolutivos, precisamente por eso es más bello. Pero, insisto, estoy acostumbrada a que no guste o a que haya resistencia cultural o antropológica frente a esto. Muchas gracias por esta...